Esta clase será un poco densa porque utilizaremos muchos de los conceptos aprendidos hasta ahora, así que por favor revisa las clases anteriores antes de continuar con esta. A ver, ya estudiamos una caja que se desplaza, luego pasamos a un sistema oscilatorio con movimiento en un solo eje y después analizamos un sistema oscilatorio con movimiento en dos ejes al mismo tiempo. Pero en estos tres casos los sistemas fueron completamente independientes, es decir, no existía un sistema dinámico adicional que afectara o se relacionara directamente con su comportamiento. Pero eso cambia con el péndulo invertido, el cual está conformado por dos cuerpos conectados entre sí que generan movimientos lineales y angulares. Para un mejor entendimiento de cómo funciona este sistema, separemos los cuerpos que lo conforman. Queremos aclarar que este sistema de coordenadas está acoplado al centro de masa del vehículo, pero lo colocamos de esta manera para diferenciarlo de las fuerzas que actúan en el centro de masa. Tanto en el péndulo como en el vehículo, el sistema de coordenadas es el mismo, solamente para simplificar el análisis. Además, recuerda que cada sistema dinámico es único y por consecuencia su análisis dinámico es diferente. En este caso, partiremos de conocer las fuerzas que salen del sistema. En el caso del vehículo, este se desplaza linealmente sobre el eje X, por lo que su fuerza se describe como el producto entre la masa del cuerpo y su aceleración sobre el eje que acabamos de mencionar. Esto ocurre debido a que estamos considerando que el vehículo sufre una fuerza de perturbación UDT. Esta no solo desplaza el vehículo, sino que también ocasiona que el péndulo se desplace. Entonces, para que éste se mantenga acoplado al vehículo, deben existir fuerzas de reacción en el punto donde estos cuerpos se conectan. Por lo tanto, a diferencia de los modelos vistos en lecciones previas, aquí consideraremos que las fuerzas que salen del péndulo son aquellas que lo mantienen acoplado al vehículo. ¿Pero por qué? Pues porque esta fuerza con la que se desplaza el vehículo se relaciona con la fuerza que desplaza linealmente al péndulo. Esto genera una fuerza de entrada definida como el producto entre la masa del péndulo y la aceleración del vehículo. Reiteramos que esta es una fuerza que desplaza al péndulo linealmente al mismo tiempo que el vehículo lo hace, pero además existen otras fuerzas de entrada como la fuerza gravitacional que se define como el producto entre la masa del péndulo y la aceleración gravitacional. Además, como el péndulo tiene un movimiento oscilatorio debido a la conjunción de estas fuerzas, esto generará una fuerza tangencial y normal en él. La primera es perpendicular al propio péndulo, o dicho de otra forma, tangente a la curvatura de su movimiento oscilatorio, mientras que la fuerza normal actúa sobre el eje de acción del cuerpo, siempre en dirección hacia su centro de rotación. Entonces, ambas fuerzas son perpendiculares entre sí. Por otro lado, en el vehículo también existen fuerzas que entran. Las primeras son las reacciones en el punto de conexión con el péndulo. Esto se debe a algo muy simple. Si las reacciones son fuerzas que salen del péndulo, estas se convierten en fuerzas que entran al vehículo para mantener el equilibrio entre ambos cuerpos. También consideremos que existe una fuerza de rozamiento del vehículo con el aire, lo cual disminuye su movimiento. Entonces, en este punto ya tenemos todas las fuerzas, tanto de entrada como de salida, en ambos cuerpos que conforman a nuestro sistema. Ahora, sugerimos comenzar el análisis en el vehículo porque es quien se ve afectado por menos fuerzas, así que vamos a igualarlo como lo hemos hecho en lecciones previas. Observa que en este vehículo tenemos dos ejes, pero el movimiento solo se da en uno de ellos, por lo que solo realizaremos una suma de fuerzas que entran en el eje X, la cual se define como la suma entre la fuerza UDT, la fuerza de rozamiento y la reacción en el eje X. La fuerza de rozamiento viscoso o relacionada con la interacción en el aire y el vehículo se puede establecer como el producto entre un coeficiente de rozamiento y la velocidad del vehículo. Además, como lo mencionamos hace unos instantes, la fuerza de salida en él será igual al producto entre su masa y la aceleración de su centro de masa sobre el eje X, que al unir todas las ecuaciones y sustituir los términos conocidos, obtendremos el modelo dinámico del vehículo, solo que aquí hace falta conocer la fuerza de reacción proveniente del péndulo, así que vamos a estudiarlo con las mismas fuerzas que definimos anteriormente. Lo primero que debemos hacer es definir a las fuerzas tangencial y normal. La primera la definimos la lección anterior, al estudiar la longitud del arco en el movimiento de un péndulo. Esta solo es el producto entre la masa del mismo y su aceleración, donde esta se define como el producto entre la longitud del péndulo o el radio del semicírculo que se genera con el movimiento y la aceleración angular del mismo. Por otro lado, la fuerza normal tiene una definición muy similar, pero esta depende de la aceleración
aceleración normal, que se define como el producto entre la longitud del péndulo y la forma cuadrática de la velocidad angular del cuerpo. Habrán ocasiones donde esta aceleración sea definida con un signo negativo, esto debido a que la fuerza normal siempre apunta en dirección al centro de rotación del cuerpo, pero como nuestro vector ya tiene esa dirección, colocarle el signo negativo es innecesario. Ahora, para calcular la reacción sobre el eje X, primero debemos analizar todas las fuerzas para encontrar sus componentes en dicho eje, así que dibujaremos el mismo triángulo que se forma entre el péndulo y el eje Y. Aquí colocaremos a la fuerza normal y tangencial, ya que estas conforman los componentes principales de la figura geométrica, pero además complementaremos la figura agregando dos triángulos adicionales que cerrarán la geometría, de tal manera que es más fácil identificar las componentes sobre el eje X de ambas fuerzas. Así que comencemos calculando el seno del ángulo θ en este triángulo para conocer la componente X de la fuerza normal, que al resolver la fracción se obtiene una fuerza con un signo negativo que indica que la componente va en sentido contrario al eje X. Ahora hagamos lo mismo con la componente X de la fuerza tangencial, pero utilizando este triángulo. Aunque no lo parezca, el ángulo aquí es el mismo que el ángulo θ, solo que no tuvimos espacio para colocarlo. Entonces, si calculamos el coseno del ángulo y resolvemos la fracción, obtendremos la componente que estábamos buscando, solo que su signo es positivo porque ésta se dirige hacia la derecha, al igual que el eje X en la base del péndulo. Con estas fuerzas ya tenemos todo listo para calcular la fuerza de reacción que necesitamos para el modelo, así que calculemos las fuerzas que entran al sistema sobre el eje X y hagamos lo mismo para las fuerzas que salen. En este caso serían las reacciones en la base del péndulo. Así podemos juntar ambas ecuaciones y sustituir los términos conocidos, de tal forma que el modelo dinámico del vehículo se puede simplificar a la ecuación que ves en pantalla. Lo único que hicimos fue sustituir el valor de la reacción y agrupar términos semejantes. Entonces, hasta aquí ya tenemos la primera parte de nuestro análisis, porque tenemos una ecuación diferencial en función de la aceleración lineal del vehículo, pero necesitamos otra para describir el movimiento angular del péndulo, que se puede obtener fácilmente, pero ahora ya no calcularemos la relación entre las fuerzas, sino la relación entre momentos. Es bien sabido que un momento es igual al producto de una fuerza perpendicular a una distancia. En el caso de un momento dinámico, la suma de momentos que sale se define como el producto entre la inercia y la aceleración angular del cuerpo, pero esto es válido solamente cuando la suma de momentos de salida se analiza respecto al centro de masa, es decir, esta inercia se debe calcular respecto al centro de masa del cuerpo. Sin embargo, los momentos que se relacionan con la rotación del péndulo se deben calcular respecto a la base del mismo, porque ahí es donde se genera la rotación, y eso nos llevará a un resultado muy interesante. Para estudiar los momentos debemos conocer las fuerzas que actúan perpendicularmente en el extremo del péndulo, porque aquí es donde el valor del momento es máximo, ya que entre más larga sea la distancia respecto al punto de rotación, mayor será el valor del momento. Entonces dibujemos los mismos triángulos que usamos hace unos instantes, pero ahora solo incluiremos al peso del péndulo y a la fuerza lineal generada por el vehículo. La fuerza tangencial es perpendicular a la longitud del péndulo, así que no es necesario incluirla en nuestros triángulos. Entonces comencemos por calcular la componente de la fuerza gravitacional que es perpendicular al péndulo. Esto podemos hacerlo calculando el seno del ángulo de este triángulo, que al resolver la fracción obtenemos la fuerza que buscábamos, y podemos hacer lo mismo para la componente perpendicular de la fuerza generada por el movimiento del vehículo, pero esta se hace con una función coseno obtenida de este triángulo, lo cual nos lleva a la componente faltante de nuestro análisis. Si observas detenidamente, todas estas fuerzas ya son perpendiculares a la longitud del péndulo, entonces podemos colocarlas a todas sobre un mismo eje, sumarlas y calcular el momento que generan en la base del cuerpo. El signo negativo se debe a que el momento generado por estas fuerzas están en sentido de las manecillas del reloj. Si este fuera en sentido contrario a las mismas, el momento resultante sería positivo. Esto no es algo que definimos nosotros, más bien es una convención internacional que puedes notar en un compás. Por otro lado, los momentos que salen serán igual al momento de inercia respecto al centro de masa multiplicado por la aceleración angular del mismo, que al juntar ambas ecuaciones obtenemos el modelo dinámico que describe el comportamiento del péndulo. Claro que este tiene una dependencia
dependencia con el comportamiento del vehículo en el que está acoplado. Para simplificar esta ecuación, podemos agrupar términos semejantes y notaremos que aparece este término, el cual representa al teorema de los ejes paralelos. Básicamente significa que el momento de inercia total del péndulo será igual al mismo calculado en el centro de masa más el calculado respecto a la base del cuerpo. Pero esto ya son temas de mecánica y dinámica de cuerpos rígidos. Al final, todo este análisis nos permitió calcular las dos ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de estos dos cuerpos acoplados. Lo más probable es que quieras linealizarlas y comprobar su comportamiento, pero por favor no linealices, porque esto limita la simulación a que tenga un comportamiento en un rango de valores específico, y nosotros queremos conocer todos los posibles comportamientos. Así que vamos a MATLAB y crearemos un documento tal como lo ves en pantalla. No nos detendremos a hacer esto paso a paso ni a explicarlo detalladamente, porque ya lo hemos visto en clases previas. En la primera sección de nuestro código establecimos los parámetros físicos del sistema, luego definimos el tiempo de simulación y llamamos a la función que ejecuta nuestro modelo en Simulink. Pero antes de simular, vamos a ejecutar la primera sección de este código, ya que Simulink tomará los valores del workspace para funcionar. Ahora abramos Simulink para crear el modelo con bloques, pero no mostraremos su creación paso a paso, ya que sí nos llevaría bastante tiempo, pero puedes copiar el modelo o descargarlo desde la sección recursos en esta clase. Es importante mencionar que cada conjunto de bloques representan a las ecuaciones diferenciales del péndulo invertido, solo que estas se deben resolver para que el lado izquierdo se encuentre el término diferencial de mayor orden, ya que este se integra dos veces y así se calculan la posición y velocidad tanto del vehículo como del péndulo. Otra cosa importante es que existe un bucle algebraico. Esto se da porque ambos modelos dinámicos dependen del otro modelo dinámico al mismo tiempo, es decir, para calcular la posición y velocidad angular del péndulo requerimos de la ecuación diferencial del vehículo, y también esta última requiere de la ecuación diferencial del péndulo. ¿Ves la contradicción? Pero no te preocupes, esto es algo muy fácil de resolver. Recuerda que cualquier algoritmo numérico requiere de las condiciones iniciales para que en el primer ciclo de cálculo se evalúe a la ecuación diferencial con estos valores, pero debido a esta interdependencia entre variables, aún en el primer ciclo de cálculo, una ecuación dependerá de la otra, por lo que se debe establecer la condición inicial de la ecuación diferencial usando un bloque de memoria. Esto hace que los bloques conectados a él reciban un valor en el primer ciclo de cálculo numérico definido por el usuario, pero en el siguiente ciclo de cálculo los bloques conectados a la memoria recibirán los valores del cálculo anterior y así se elimina el bucle algebraico. Esperamos que esta explicación sea clara, pero si no, puedes verificar la funcionalidad de este bloque en la página de referencia de MATLAB. Además, debido a que la simulación se ejecuta desde nuestro archivo de código, debemos usar bloques to workspace para que los datos de las posiciones y velocidades se envíen al workspace. Por último, debes crear una sección donde se encuentre el código que muestra los gráficos de posición y velocidad del péndulo y del vehículo. Tal como lo hemos dicho en lecciones previas, esto depende enteramente de cada persona, así que puedes copiar nuestro código o generar el tuyo. Entonces, si ejecutamos este archivo, la simulación se realizará en segundo plano y al final obtendremos los gráficos con el comportamiento del sistema. Ambos cuerpos tienen comportamientos oscilatorios que no son lineales y que dependen de los parámetros físicos y condiciones iniciales que hayas escogido para tu sistema, así que tus gráficas pueden ser muy distintas a las nuestras, pero creemos que con esto ya tienes la suficiente información para crear y simular tu modelo. Y sí, fue una clase algo complicada y extensa, así que esperamos que todo haya quedado comprendido a la perfección, pero si no, siente la confianza de escribirnos a través de la plataforma, por medio de nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.